Comienzan a aparecer nuevos músicos, nuevos grupos, la nueva generación surgida en dictadura. Yo conozco el camino, yo morí en tus esquinas. Esta generación tuvo que sortear un gran obstáculo para poder expresarse: la censura. Canciones para no dormir la siesta fue el primer espectáculo en ser espiado por la Dirección General de Inteligencia y Enlace. Estoy hablando de 1975. Estábamos haciendo solo un espectáculo que, chao, se hacía y se terminaba. Nadie pensó que eso iba a transformarse después en un grupo. Y había dentro de las canciones ya ciertas señales para los grandes. Si usted tiene muchas ganas de chistar. Yo estaba dentro del Popular. El Popular fue invadido por los milicos. Invadido y previo bombas de gases, tiros, bayoneta calada. Lo salvamos porque éramos muchos. Y bueno, ahí terminamos en el cilindro y yo ahí escribí una canción llamada Por Martín y Porque Sí. Un buen día estábamos ahí nosotros y llegan unos tipos y dice, bueno, nosotros somos de no sé qué, mojo, que nos dijeron que en este espectáculo queremos ver qué es lo que hay. Y nosotros ni sabíamos que existía este tipo, ¿no? Y que se había armado una cosa así de censura, no sabíamos. Allí estaba Abella había llevado a sus hijos, no sé, a sus sobrinos, Abella de Banda Oriental, la editorial. Y claro, la primer barrida que hicieron fue en las librerías, ¿no? Entre ellos se llevaron las armas secretas de Cortázar, el cubismo, porque creían que hablaba de Cuba, ¿no? Bueno, entre estas cosas. Y él me dice, ese es Alén Castro, ese es el tipo encargado de la censura. Se ve que alguna mujer, nosotros pensamos, alguna mujer de milico, que eran las peores, habrá dicho, ¿no? ¡Ay, ese espectáculo! Y nosotros empezamos a pensar qué era lo que había en el espectáculo, ¿entendés? Que podía ser tan... Y en esta canción, que hacíamos, que dice Por Martín y Porque Sí, el estribillo dice, y decía que el tío Macpato salga a trabajar, decíamos nosotros, ¿no? Y nosotros dijimos, ¿será eso? Fíjate vos la locura en ese tiempo, ¿no? Decíamos, ¿qué será esa parte? Y recuerdo que ese día cantamos que el tío Macpato no moleste más, ¿no? Y recuerdo que este hombre salió y había un compañero, el Manso, de teatro, que lo siguió, fue al boliche de la esquina, que está en Rollo y Colonia, a hablar por teléfono, Alén Castro. Y lo escuchó que le decía, escúchame, salvo que lo censuremos porque atacan a Walt Disney, no veo nada que sea... Fue lo que dijo ese. Y que el pato Donald no se enoje más. Que el tío Macpato salga a trabajar. Que el tío Macpato salga a trabajar. Nancy era una persona que había trabajado mucho con niños, es su especialización, ¿verdad? Era maestra de jardinera especializada. Ella había hecho cursos especiales en Buenos Aires y en otros lados sobre la educación por el arte con los niños. Ella tiene su taller y crea su propio método, ¿no? De enseñanza a través del arte y a través de la música. Y cuando Manolo quiere que lo escuchen desde la otra punta de la ciudad, ¿cómo canta? ¡Fuerte! Entonces... Se creó como una especie de propuesta teatral, pero eliminando la posibilidad de hacer obras argumentales, entendiendo que mantener en vilo la atención de un niño durante una hora y media, era mucho más difícil que hacer un espectáculo de estructura revisteril con cuadros musicales. El teatro para niños era considerado un teatro absolutamente de cuarta categoría. ¿Dónde va? Te hablaban.
y con moralina. Vamos a buscar el palo para que le pegue al lobo. El palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Y lo realmente fuerte era que nosotros, que ahí eso nacía de las cosas que habían llevado a la práctica a Nancy, con sus talleres, que era la participación de los gurises y de los adultos, a quienes incluíamos entre el espectador, ¿no? La participación que no fue una participación pelotuda de ¿por dónde se fue? ¿Por allá? Ah, bueno. No, sino que era jugar, hacerlos cantar, hacerlos bailar. Como un pájaro libre, como un pájaro libre, del libre vuelo. Cuando yo empecé a hacer música, yo ya sabía que tenía que llenar unas fichas y llevarlas a jefatura. Para mí eso era lo normal. Sabía que estaba mal y que era una locura. Pero de otra manera no podías existir, así que bueno, era eso. Porque siempre estaba la posibilidad de que no te dejan actuar, de que a última hora clausuraran el local o clausuraran o prohibieran a un músico o prohibieran a todo un grupo, o a nosotros, por ejemplo, a Rumbo, que nos prohibían 2 por 3 a 1 o 2 integrantes, entonces íbamos 4 a cantar. Y todas las veces tenemos que llevar las letras, todas las veces tocábamos, todos los días. Básicamente era un fichero, si vos tenías que poner todos los nombres, el nombre de cada integrante del grupo, la dirección, la cédula y después el repertorio, todo lo que todas las letras de lo que ibas a tocar. Dábamos unos mamotretos así de letras, todas escritas de continuo, donde metíamos canciones de los Beatles y canciones de lo que fuera, y por ahí metíamos nuestras canciones. Ya no vuela papel picado, pasaron los zapatos ilusionados. Los servicios de inteligencia estaban estructurados de determinada manera y había un departamento que se encargaba de cultura y religión. Y había una figura visible ahí y que usaba un nombre falso y un documento falso. Es Allen Castro, había todo un departamento trabajando en eso. Y probablemente había colaboradores diversos en distintos lugares. La censura era una especie de zancadilla, de poner obstáculos. Por ejemplo, los grupos a veces sufrían la censura de uno de los integrantes. Generalmente cuando eso ocurría había una silla libre que era enfocada por alguna luz y la gente entendía. Parte importante de la historia del arte se trata de momentos en los que había que romper con las reglas dominantes. Este caso no fue la excepción, pero con el agregado que se podían estar jugando la vida. El lenguaje alternativo venía ya de antes, porque sabíamos que había frases o palabras que resultaban irritantes dentro de las canciones. A nadie se le hubiera ocurrido hacer una canción donde se mencionara la expresión puño cerrado, por ejemplo, o rejas. Nos interesaba generar un lenguaje de alternativa que a su vez permitiera generar un público sensible. Ese era otro de los objetivos, la generación de un público sensible, que de alguna manera estuviera todo el tiempo con las antenitas paradas. El lenguaje artístico era tan simple como había cosas que no se podían mencionar, ¿no? Y ciertas canciones que no se podían hacer. Y de ahí que surge el No tengo palabra de Luis Trochón, que es un bolero de amor, ¿no? que le habla indirectamente a la censura y que pasó a la censura. No tengo palabras para decir lo que hoy siento, no es la emoción ni el pensamiento, es que no dejas, cariño, hablar, cariño, no me amenaces, termina con esta tortura, no te das cuenta que lo nuestro nunca existió, vuelve donde estabas con tu soledad. Y bueno, la cantaba y la gente, me acuerdo incluso porque yo estaba cuando la estrenó, creo, la gente empezaba a mirarse, empezaban a ver oleadas de algunos que hacían así como estás cantando una canción de amor, ¿no? Porque lo habitual era canciones con y otros que se morían de risa porque empezaban a pescar la cosa, ¿no?
o que los que iban cantando empezaban su recital en el Teatro Circular con una versión instrumental de Milonga de Pelo Largo del prohibido Gastón Charlodino, contrabandeando incluso en su comienzo la Milonga Andar Lejos de Biglietti. Pero como era instrumental, las partituras no se pedían por triplicado, eso pasaba, pero eso generaba emotivamente en la gente mucho más que si lo hubieran cantado, ¿no? Ese tipo de cosas, cuando están bien hechas por el músico, funcionan musicalmente, es decir, tiene que funcionar como buena música, y quien vaya pescando lo otro, lo va pescando, y quien no lo pesca tiene que recibir el buen producto musical. Y ese caso es un caso muy interesante en ese sentido, porque esa Milonga de Andar Lejos está jugando a muchas puntas. Por una de ellas es, por ejemplo, el juego que hace con las culturas indígenas del altiplano. Pero además lo están haciendo de una forma muy impresionante, porque es una cosa que empieza del silencio, no tiene palabras, y termina en el silencio, y genera una comprensión inmediata del público de algo. Era una guiñada a ellos mismos y un juego de darse el gusto de hacerle pito catarán a la censura. Nosotros tuvimos la suerte de hacer espectáculos con actores, cosa que nos enriqueció mucho y nos dio otra posibilidad, ¿no? Por ejemplo, Yo quiero cantártelos era con la actriz Leonora Álvarez. Incluso había poetas que no podíamos poner en los programas, ¿no? Por ejemplo, Ernesto Cardenal le pusimos Cárdenas, y a Neruda, por ejemplo, lo llamábamos con su nombre original, que es Neftali Reyes. Como no lo sabían, bueno, incluíamos canciones en idioma gallego, que es otra faceta que yo hago, y las incluíamos, y como no se entendían, pasaban canciones. Tendrías que llegar como el verano, caer al fin del día como un premio, a cerrarme los ojos con tu mano. Tampoco nadie vaya a pensar que para que mejore la literatura de canción o para que se desarrolle la poesía es necesaria una dictadura. La dictadura tiene un aspecto que ni siquiera se lo ha planteado nadie nunca, positiva, entre muchísimas comillas, que fue la responsabilidad de buscar en la poesía verdadera formas de decir que eludieran y burlaran a la represión o a la prohibición. Por un lado a los creadores, pero también al público, porque al público lo obligó a ser más sutil para poder leer en la poesía lo que la poesía decía. Yo recuerdo en un momento determinado una canción que cantaba Enrique Rodríguez Viera, había puesto una música a un poema de Benavides, y después la cantaba Grupo Universo, se llamaba Ven te veo, bien te vi, nosotros la grabamos en Brasil también. Y vos sabés que esta canción fue muy graciosa porque en un momento hacía una referencia al alzamiento en el interior, pero hablando de un venteveo. Entonces decía: ven te veo, bien te vi, que allá por Cañas cantaste, y en San Gregorio te alzaste diciéndome estoy aquí. Y los milicos la prohibieron porque decía una canción pornográfica. ¿Vos te imaginás un venteveo alzado? Me parece que no se molestaban mucho en analizar las letras, cuanto en eliminar algún tema. Claro, vos permanentemente estabas calculando que ibas, desde el punto de vista del lenguaje escrito, qué era lo que ibas a... qué palabra estabas utilizando. Y también redimensionó esa censura todo el lenguaje. Porque vos decías amanecer, decías... bueno, había palabras que casi no podías usarlas, pero... después, el para abrir la noche era claro lo que estamos diciendo. Sin embargo, vos podías defender eso como que era una lectura para abrir la noche del amor, a la luna, no sé qué. Para abrir la noche, cerrada de adentro, desde que su aliento es país de adiós. Esta muchachada sale sin disfraces, quiere su mensaje, abrir
queríamos era abrir la noche, despejar un poco, meter luz un poco en todo esto, sin ninguna soberbia, sencillamente era una manera de decir, de empujar el lenguaje también hacia una contestación, hacia una resistencia. Éramos gente muy joven, entonces no habíamos estado militando en tal o cual partido o no habíamos participado de tal huelga o tal cosa, ¿no? Que nos pudieran llevar presos por eso. Éramos hijos de alguna manera de la dictadura, entonces no teníamos un pasado sedicioso. Para abrir la noche, para abrir la noche, para abrir la noche. Nosotros componemos igual en aquella época que en esta. Podés hacer un análisis que se hablaba del amanecer, que se hablaba de la noche, que se cantaba alguna canción que era de un prohibido sin mencionar el nombre, sin mandar el nombre a la censura, ¿no? O una canción de un prohibido que era una canción de amor, de un prohibido, entonces que la aceptaban y que eso hacía que el prohibido estuviera ahí, entonces la gente la tomaba como tal, ¿no? O a veces hasta cantar en el estilo D. En la época de dictadura había muchos dúos que sonaban olimareños, por ejemplo, y la gente los aplaudía como si estuvieran ahí los olimareños. Lo que escribía estaba en gran parte, o sea, muy condicionado por toda la situación que se vivía en el país y todo, pero no específicamente por la censura. Creo que lo que más me influyó como desde el punto de vista de como censura fue Coriún, justamente. Algunas de las primeras canciones que hacía, por ejemplo, decía mierda, carajo, un montón de cosas, ¿no? Y como que él estaba muy preocupado y me aconsejó muy vehementemente, digamos, no cantar eso en público. Cuando tus sueños se hagan pedazos y te duelan los brazos, imagínate, mijo, imagínate. El habla, el propio lenguaje, el idioma, contempla una cantidad de metáforas, frases que son como imágenes, que quieren decir otras cosas. Eso lo hacemos todo el tiempo sin darnos cuenta. Ahí quizá, bueno, poníamos un poco más de esmero y tratábamos de hacer algo más poético. La noche es mía y el día también. Yo nunca duermo, llevo mi agonía hasta los límites del cuerpo. Estaba Rumbo y nosotros. Entonces habían prohibido cantar a Carlito Vicente, no lo dejaban tocar, pero no podía cantar. Lo dejaban tocar, pero no podía cantar. Y a mí me prohibían. Entonces a Carlito Vicente la acompañaba Cristina. Era uno de los tantos, pero la acompañó Rubén Olivera, Toto Méndez, Gustavo Fernández, Abel García. Llega un señor agente policía con un papel que dice: ¿usted es el señor Larbanua? Sí, señor. Dice: acá tengo una carta del oficial del comisario. Entonces, la carta decía que yo tenía prohibido subir al escenario. Entonces yo le fundamento al tipo que era mi trabajo, que si yo no cantaba, no cobraba, si no cobraba no comía. Y que en última instancia lo que decía ese papel no era que yo no cantara, era que no subiera al escenario. Entonces íbamos a cumplir lo que decía allí. Y bueno, después de convencerlo, Mario cantó sobre el escenario y yo abajo del escenario. Y era ridículo. Hasta sucumbir, liberar la patria o si no morir. La preocupación que tenían era que no tenían motivo sólido para darme con todo a mí. Y yo tenía muy claro que yo no era ni comunista, ni era tupamaro, pero le rompía los esquemas, porque yo al sentirme un poco seguro, no me los voy a ir de guapo ahora, los toreaba un poco, ¿no? A mí me decían: bueno, vas a cantar mañana en tal lado, bueno, mirá que van a estar los muchachos míos y no puedes cantar esta y esta. Y yo empezaba cantando esta. Y los tipos de abajo me miraban: otra vez te tenemos que llevar. Y yo llegaba allá y me hacía el bobeta, ¿no? Cosa que no me costaba mucho. Digo: no, pero lo que pasa es que a mí usted me dijo que no cantara esta. Y no, yo te dije esta. Y bueno. Metralle Mena y su bandidaje, que acá está Encina con su coraje. Metralle Mena y su bandidaje,
aguanten criollos a esos salvajes. La tapa del primer disco Dios mío es una tapa negra, con las canciones muy crispadas, con mucha tensión, muy cercano al grito, con letras muy crispadas, ¿no? Entonces, eso puede ser una característica de la época. O sea, las coordenadas eran coordenadas de cierto tono pesadillesco.